Buenos días, jóvenes, señoritas y caballeros. Muy buenos días. Bienvenidos a la semana 4, literatura. Nuestro programa de hoy tiene dos temas generales: el realismo del siglo XIX y la literatura del siglo XX. Realismo, veremos sus características, abordaremos al representante de Rusia, Fedor Dostoyevsky, y su novela Crimen y Castigo. Luego veremos la literatura del siglo XX, sobre todo la narrativa del siglo XX, con algunas innovaciones técnicas. El realismo del siglo XIX, características y representantes. La semana pasada ya hemos visto la literatura del siglo XIX con el romanticismo. Quiere decir que en el siglo XIX hay dos corrientes literarias. La primera es el romanticismo, que se inicia a fines del siglo XVIII en Alemania y que va a tener una vigencia hasta la primera mitad del siglo XIX. Luego, en la segunda mitad del XIX, surge otra corriente literaria llamada el realismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el realismo. El realismo es un movimiento literario que surge en Francia aproximadamente a inicios de la segunda mitad del siglo XIX, como una reacción contra el romanticismo. ¿Y por qué una reacción contra el romanticismo? Porque el romanticismo es la corriente literaria anterior al realismo, o sea, en la primera parte del siglo XIX. ¿Qué caracteriza al romanticismo? El escritor expresa a través de sus obras su mundo subjetivo, su pasión, su emoción, su idealismo. Todo eso proviene del romanticismo. Y lo más importante para un romántico es expresar sus emociones y sus pasiones en sus obras literarias. Pero los realistas, ¿no?, se oponen a esta forma de considerar a la literatura. Para los realistas, lo más importante es la descripción detallada del ambiente social, del contexto histórico y de las conductas y vivencias de los personajes. Entonces, el realismo describe con una minuciosa objetividad, ¿no?, objetividad, esos tres elementos, tanto de la sociedad como el devenir histórico y las conductas y vivencias de sus personajes. Entonces, no olvidar que la objetividad es algo fundamental en el realismo. Vamos a agregar algunos elementos más en esto
referente a las características. El realismo limita elementos fantásticos, puesto que estos elementos pertenecen al romanticismo. Entonces el realismo un poco como que descarta, ¿no?, la fantasía. Describe los personajes y la ambientación social con mucha objetividad, con mucho realismo. Cultiva un estilo basado en la observación y el razonamiento. Este es clave esta característica, basada en la observación y el razonamiento. El romántico no razona, pues se deja llevar por su espíritu romántico, la emoción, la pasión, no piensa el romántico. Mientras que el realista sí, ¿no? Por eso dice, describe o cultiva un estilo basado en la observación y el razonamiento. Fíjense. Describe detalladamente el contexto histórico social con los problemas de ese momento, ¿no? Problemas sociales sobre todo, la pobreza, la prostitución, el alcoholismo, son problemas que aborda el realismo. El tema central es la sociedad y sus problemas, ¿no? Y sus problemas. El género literario que prefiere el realismo es el género épico, es decir, las novelas, los cuentos, ¿no? Muy bien, creo que hasta ahí hemos visto todo lo que es característica del realismo. Avancemos. Representantes. Como el realismo se inicia en Francia, ¿no?, promovido especialmente por tres escritores, Honorato de Balzac y su obra Papá Goriot o Eugenio Grandet. También Gustave Flaubert y su gran novela Madame Bovary. Y el tercero es Stendhal. Stendhal, ¿no?, con su novela Rojo y Negro. Rojo y Negro. Muy bien. Creo tener un dato en el caso de Stendhal. El escritor Stendhal, ese nombre es un seudónimo. Su verdadero nombre es Henry Bailey. Henry Bailey, de nacionalidad francesa. Entonces, los tres iniciadores son franceses, ¿ya? Stendhal, Balzac y Flaubert, Gustave Flaubert. Muy bien, cada uno con sus novelas representativas. Miren, Rojo y Negro de Stendhal. Balzac, aquí nos han puesto Eugenio Grandet, pero yo le pondría Papá Goriot. Agréguenle Papá Goriot. Y de Gustave Flaubert creo que está muy bien, Madame Bovary, su novela más importante. Pero ahí está, ¿no? Aquí tenemos a Honorato de Balzac, ¿no?, que hemos mencionado como uno de los grandes iniciadores del realismo francés. Por Flaubert. Y en Rusia, el máximo exponente del realismo
es Fedor Dostoyevsky, iniciador de la novela psicológica. Y una de sus monumentales novelas es precisamente Crimen y Castigo, que es una novela psicológica. Pero también podemos mencionar Los hermanos Karamazov, Humillados y ofendidos, El jugador. Muy bien. Pero hay que agregar en Rusia, no solo figura Fedor Dostoyevsky, también hay que mencionar a León Tolstoy, ¿no? Otro eh, escritor realista muy importante, y Máximo Gorki. ¿Eh? Máximo Gorki y León Tolstoy, tres grandes representantes del realismo ruso, ¿no? Junto con Dostoyevsky. Hablemos ahora de Dostoyevsky y su novela Crimen y Castigo. Algunos datos: nace en 1821 y parte a la eternidad en 1891. Es decir, es un escritor que pertenece a la segunda parte del siglo XIX. Características de su narrativa, o sea, de la narrativa de Dostoyevsky. Propone un profundo análisis de los aspectos psicológicos al dar cuenta del complicado mundo interior de sus personajes, ¿no? Ya vamos a hablar de Rodion Romanovich Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, ¿no? Propone un profundo análisis de los aspectos psicológicos al dar cuenta del complicado mundo interior de sus personajes. Su narrativa tiende a lo dramático. Presenta preocupaciones morales y religiosas. Ahí tiene mucho que ver esta característica con el tema fundamental de Crimen y Castigo, porque en el tema fundamental de Crimen y Castigo se plantea una crisis, ¿no? Una crisis moral, un conflicto moral. Hay un conflicto entre dos morales: la moral cristiana, que es humanitaria, y la moral intelectualista, que es antihumanitaria, ¿no? Y eso lo vamos a desarrollar en Crimen y Castigo. Su religiosidad fue atormentada. Sí, pues, al principio el protagonista Romanovich es cristiano, pero después surge en él una segunda moral. Muy bien, la moral intelectualista. Aquí tenemos la carátula de tres novelas fundamentales: Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El jugador, Humillados y ofendidos, y así, ¿no? Muy bien. El argumento de Crimen y Castigo. La novela se inicia eh, teniendo al protagonista Rodion Romanovich Raskolnikov, que es un estudiante de extrema pobreza y que vive con su mamá Pulqueria y su hermana Dunia, ¿no? Su hermana Dunia. No hay papá, ya papá ha muerto. Entonces, Raskolnikov, que es el hijo mayor, porque su hermanita aún es escolar, y ir a un pequeño pueblo e irse a una gran ciudad llamada San Petersburgo. Llega a San Petersburgo, postula e ingresa a la universidad. No sé si alguno me puede decir a qué facultad ingresó Rodión. ¿A qué facultad? ¿Qué estudió Rodión Romanovich?
¿Ah? ¿Derecho? Derecho. Correcto. Punto para esas voces, me parecen de señoritas, sí. Derecho. En San Marcos se conoce como Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Bien, efectivamente, Rodión está estudiando Derecho. ¿Qué pasa con Rodión? Rodión desde niño, luego en su adolescencia y ahora en su juventud, es un jovencito de 17, 18 años, no es más, que ha salido de su pueblito con su espíritu cristiano. ¿Ah? A él lo han bautizado, ha hecho la primera comunión, lo han confirmado. Y con su espíritu cristiano llega a San Petersburgo. Y él desde niño en su adolescencia y ahora en su juventud, siempre le ha gustado leer. Es un lector empedernido. Lee todo cuanto encuentra escrito. Lee, lee y lee. Y ahora ya está en una gran universidad, sí, pues la Universidad de San Petersburgo, que tiene sus bibliotecas bien equipadas. Entonces él, feliz, empieza a leer todo cuanto puede. ¿Eh? Bien. A ver, yo estoy contando la historia de acuerdo a la obra, ¿no? ¿Es cierto? Aquí dice, estudiante pobre va a la casa de Aliona y bueno, eso ya es después. Entonces Rodión, que ya es universitario y lee todo cuanto puede, prácticamente vive en la biblioteca. Pero es bueno saber también dónde vive, ¿no? En San Petersburgo. Él no tiene mucho dinero, pues no tiene la capacidad económica de alquilar un departamento. Entonces consigue en un quinto piso un cuartucho de cartones de madera, en un quinto piso. Entonces la señora de este pequeño edificio le alquila este quinto piso y también le dice, bueno, tienes derecho a el desayuno, al almuerzo y a la cena. Ah, muy bien, pues. Al principio le paga, Rodión Raskolnikov paga, digamos, lo que corresponde por el alquiler de ese cuartucho y sus alimentos. Pero, ¿qué pasa? Mamá, viuda, se recursea, ¿no? Con algunos trabajitos para enviarle dinero a Raskolnikov, que no va a ser tampoco suficiente. Es un estudiante universitario. Una tarde, eh, cuando Rodión y un compañero de estudios están tomando un café, el compañero le dice, parece que el compañero ya se ha percatado que Rodión pertenece a una familia de extrema pobreza. Y le dice, pues, oye, Rodión, si tú alguna vez tienes emergencia de dinero, yo te recomiendo a una señora llamada Aliona Ivanovna. Es una señora muy famosa en San Petersburgo que presta dinero a cambio de una joya. Entonces le da el nombre a Aliona Ivanovna y también le da su dirección, su domicilio. Bueno, él lo guarda, pues, por si acaso, ¿no? Bien. Entonces, ya había pasado 3 años, 4 años de vida universitaria. ¿Y qué pasa? De que había leído tanto en dos temas fundamentales, libros de derecho y libros de filosofía. Había leído tanto en 4 o 5 años que surge en él
surge en él una segunda moral, porque había llegado él de su pueblito con su moral cristiana, que es humanitaria, ¿no? Amaos los unos a los otros, la solidaridad, y uno de sus mandamientos fundamentales es no matar. Pero resulta que después de tantas lecturas, surge en él una segunda moral llamada moral intelectualista antihumanitaria. Y esta segunda moral hace que él se considere un superhombre por encima de todos, ¿no? Y con la capacidad de eliminar a las personas nocivas a la sociedad que él cree conveniente. Y elige a su primera víctima. Su primera víctima va a ser Aliona Ivanovna. ¿Mm? Entonces va a planificar el crimen. Planifica el crimen con tanta perfección, hace un libreto prácticamente. Todo lo tiene apuntado para que el crimen sea perfecto. ¿Y cuando un crimen es perfecto? Cuando nunca se identifica al asesino. Entonces, él quiere que nunca se sepa que el asesino es él, ¿eh? Por eso está planificando un crimen perfecto. Entonces, como tiene la dirección y el nombre de Aliona Ivanovna, va a visitarla para conocerla, pues. Ella vive en un tercer piso, claro, un buen departamento. En ese tercer piso ahí está otros 2 o 3 departamentos también. Aliona vive en uno de ellos. Lo visita o la visita y va a haber un diálogo entre la prestamista y Rodión Raskolnikov. En ese diálogo, Rodión va a tratar de captar una serie de datos que él necesita para el proyecto de asesinato. Por ejemplo, Aliona le confiesa de que ella prácticamente vive sola, pero su hermana viene a visitarla para hacer la limpieza de la casa, prepara los alimentos, pero después su hermana se va, porque su hermana tiene familia, ¿no? Y Aliona vive, digamos, casi sola. Además, otro dato que consigue es que Aliona atiende solo a sus clientes en días laborables, digamos, ¿no? De lunes a viernes. Y los fines de semana Aliona descansa. Y son datos que él, o sea, Rodión, va consiguiendo en esta visita. Y en esta visita, Rodión se entera que Aliona tiene una hermana llamada Elisabetta. No está presente ese rato, pero Aliona le dice, yo tengo una hermana. Es como mi empleada, le dice, ¿no? Viene a hacer las tareas domésticas y luego en la tarde se va. Ah, muy bien, son datos interesantes, ¿eh? Muy bien. eh, con esos datos que él ha logrado, no, además, en esta primera visita, Rodión lleva, ¿no? Un reloj viejo, todo chancado, que su mamá le había entregado cuando se separaron allá en su pueblito pequeño. Y le dice, este reloj es de tu padre, que ya falleció, así que úsalo. Ya el reloj estaba, ¿no? Ya maltratado, chancado, pero daba la hora. Y lo fundamental en un reloj es que dé la hora. Es decir, era un reloj todavía útil. Eso lo lleva como prenda para que Aliona le preste algún dinero. Le va a prestar una miseria, porque lo mismo que le es un reloj viejo. Pero Rodión aprovecha para ver que Aliona saca de su delantal las llaves y se va a otro ambiente a sacar el dinero. Todo eso está observando él y que le va a servir para su planificación del crimen. Muy bien, ya
lo tenemos en su habitación planificando, y dice, ahora, ¿qué día voy a cometer el asesinato? Como él ya se enteró que Aliona no atiende los fines de semana, elige un día sábado. Bueno, va a ser un sábado. ¿Qué más? ¿Con qué arma la va a matar? A ver, díganme ustedes, ¿con qué arma mata a la anciana? ¿Ah? ¿Alguna intervención de ustedes? ¿Con qué arma Un mata a la anciana? machete. Un ¿Con un machete, qué? profesor. Un Ya, machete, creo. machete, a ver. No es, pero estamos cerca. Con un hacha. Brillante, ¿no? Alumno o alumna, creo, Herrera, con una hacha. Fíjate, es una hacha ya demasiado contundente, pero que va a asegurar una muerte en el acto. Elige entonces el hacha. Y por otra parte, él como persona, Rodión como persona, se prepara anímicamente para el día del crimen. Él dice, ese día tengo que estar tranquilo, sin ninguna preocupación, y voy a ir como que me voy a la biblioteca o me voy a la universidad. Bueno, llegado el día, pequeño cuarto, con su gran abrigo, ¿no? En Rusia hace un frío pues tremendo, ¿no? 8, 10 grados bajo cero. Entonces, él tiene un abrigo oscuro que le llega hasta el piso, hasta los zapatos. Ese abrigo le va a servir para camuflar el hacha, que lo va a tomar prestado de la cocina de la casa donde él trabaja. Pero es una hacha, no es de leñador, es una hacha de cocina, es decir, de mango corto, y que las señoras que cocinan utilizan para partir huesos de reses. Pues, ¿no? Muy bien, llega el gran día y pone en práctica lo que ha planificado. Se dirige a la casa de la anciana con bastante tranquilidad. Es un sábado y de mañana, a las 7 de la mañana, camina las 2 cuadras y sube al pequeño edificio donde vive la prestamista. Un piso, 2 pisos, 3 pisos. Ella vive en el tercer piso. Bien, en esa época aún todavía no hay timbre, pues. Hay una pita para jalar y adentro suena una campanilla, ¿no? Entonces jala la pita y nadie responde. Jala por segunda vez, tampoco. Es que es un día sábado, que no atiende la señora. Pero jala por tercera vez y responde la señora desde adentro. ¿Quién es? Y Rodión le responde, señora, tengo una emergencia y le he traído una valiosísima joya. ¿Y qué joya le ha llevado? A ver, sobre ese, a propósito, ¿no? En su cuartucho, donde él vivía, en el rincón había un pedazo de fierro. Lo envuelve, ¿no? Con papel de regalo, seguramente, lo envuelve bien. Ese va a ser el pretexto para llegar donde la prestamista. Entonces, al tercer toque, responde la señora, pero le dice, hoy día no atiendo, caballero. Pero la señora, quizá por un acto de cortesía a su cliente, se acerca a la puerta, entreabre la puerta, y bastó ese espacio que ha abierto la puerta para que Rodión ponga su gran zapatazo, creo que número 55. Entonces la señora ya no puede cerrar la puerta. Y casi empujándola, ingresa. Ingresa. Ya están los dos en el centro de la sala. Aliona Ivanovna y Rodión. Señor Rodión ya dentro asume una actitud suplicante. Le dice, señora, por favor, tengo una emergencia y necesito dinero.
le he traído esta valiosa joya. Y le entrega a la señora. Y la señora, Aliona Ivanovna, es señorita, es en realidad, ¿no? Está bordeando los 80 años soltera, sin hijos. Pero le dice, señora, tengo una urgencia de dinero, por favor. Y le he traído esta valiosísima joya. Y Aliona recibe la supuesta joya, que es un pedazo de fierro que está envuelto. Claro. Entonces ella, al recibir y sentir el peso, cree que es un objeto de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Y bueno, entonces ella empieza a desenvolver el paquetito. Eso es un hecho pues que dura segundos, pero fue el tiempo suficiente para que Rodión, que está a su lado y delante de ella, desabotona su abrigo, saca el hacha. Fíjese, saca el hacha prácticamente delante de ella. ¿Y por qué no se percata ella de esa situación? Porque ella, como prestamista, como usurera, está pensando en el objeto que está desenvolviendo y quiere que sea un objeto valiosísimo. ¿Ah? Bueno, pues aprovecha esos segundos para que Rodión le dé un golpe preciso en la cabeza. La señora no tuvo tiempo ni para dar un pequeño ay y se desploma, con el cráneo destrozado, la masa encefálica regada y un charco de sangre. ¿Ah? Y él está tranquilo, ¿eh? Porque él se ha preparado anímicamente para ese momento. Está tranquilo, está frente al cadáver, pero agarra el hacha y ve que el hacha no tiene manchas de sangre y lo apoya a la pared. Y luego, como él ya sabe dónde están las llaves, introduce su mano en el delantal de la señora y saca las llaves. Se va al otro ambiente y saca una bolsa, porque él había llevado una bolsa. Pues. Empieza a poner rápidamente joyas y dinero en la bolsa que él ha llevado. En ese momento que él está empeñado en llenar su bolsa, sucede algo que él no había planificado. Tocan la puerta. Entonces en ese momento él se paraliza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en su proyecto de asesinato no existía ese toque. Todo está menos ese toque de la puerta. Entonces, como es un chico personaje del realismo, empieza a razonar rápidamente. ¿Qué hago? Y efectivamente dice, tengo que actuar. Sale a la sala, agarra el hacha y se va hacia la puerta para ver quién está tocando. Y abre la puerta, pero él se pone detrás de la puerta. Quien había venido de visita es su hermana, Lisabeta, ¿no? Hermana de Aliona. Y por supuesto ingresa, ¿no? Sonriente, ¿no? Porque va a ver a su hermana. Pero cuando llega al centro de la sala se ve ante un cuadro macabro. Su hermana con el cráneo destrozado, la masa encefálica regada por toda la sala y un charco de sangre. Entonces cuando ella toma el impulso para dar el grito de espanto, Rodión está tras ella. Ella no se ha percatado de eso. Como estaba detrás de la puerta, Rodión le da un golpe mucho más preciso que el anterior. Y Elisabetta cae con el cráneo destrozado, se desploma, charco de sangre. Es ahí, o en este momento, cuando él ha dado muerte a la segunda persona, donde él emocionalmente se desequilibra
¿Por qué? Porque en su plan estaba matar a una persona, no a dos. ¿Ve? Eso lo desequilibra emocionalmente y bueno, pierde la calma, se va al otro ambiente donde están las joyas del dinero y ya no pone más en su bolsa, ya ha perdido la tranquilidad. Lo poco que ha robado, agarra su bolsa, sale a la sala, toma el hacha y se va y abandona los dos cuerpos ahí tirados en la sala, en un inmenso charco de sangre. Y se va a las afueras de San Petersburgo, hace un hoyo en el piso y lo entierra lo robado. Por supuesto que nadie lo ha visto, nadie, absolutamente nadie. Y empieza a hacer su vida como siempre. Al día siguiente los medios de comunicación anuncian al mundo entero el doble asesinato a las hermanas, ¿no? Las hermanas Aliona y Elisabetta, muertas. Entonces, encargan la investigación a un famoso juez, también es abogado y juez, a Porfirio Petrovich, es el encargado de investigar este crimen. Porfirio Petrovich. Él va a frecuentar a Rodión, ¿no? Lo visita a la casa varias veces, lo visita en la universidad, en todas partes prácticamente lo acosa a Rodión con el propósito de hacerlo declarar que él, o sea, que Rodión es el asesino. Pero Rodión no declara nada que lo comprometa. Entonces, como Petrovich no tiene pruebas suficientes, nunca lo va a acusar a Rodión. Hasta que un día Petrovich prepara un cuestionario con un lenguaje alturado. Lo busca a Rodión y lo somete a esas preguntas. Pero ¿qué pasa? Rodión es un joven intelectual, muy culto, muy leído, ha estudiado Derecho, ha estudiado libros de filosofía. Entonces ese lenguaje alturado que había preparado Petrovich no le sirve de nada, porque Rodión es también un hombre muy culto. Una vez más fracasa Petrovich. Bien. Luego, ya ha pasado 2, 3 semanas, Rodión empieza a sentirse mal. O sea, el complejo de culpa, la conciencia de haber dado muerte a 2 personas. Y según su primera concepción, matar es un pecado mortal. Y ha matado a 2. Entonces ese arrepentimiento que siente él ya no lo deja vivir. Cuando quiere dormir, cierra los ojos y ve como una película el doble crimen que ha cometido. Eso le da pánico dormir. Ya no duerme, no come bien. Aparte que por su pobreza ya varios meses no había pagado la pensión. Y bien, él va a presenciar un accidente mortal. Hay un accidente de un antiguo funcionario llamado Semión Marmeladov. Él está cruzando una avenida y hay un accidente. Un caballo mata a este antiguo funcionario, Semión Marmeladov. Entonces la curiosidad, y se acercan porque algo se puede hacer por la víctima. Es ahí donde conoce a una simpática jovencita llamada Sonia. Entonces, a partir de ese hecho, Rodión va a frecuentar la casa de Sonia.
se hacen amigos y después ya son novios. ¿Y cómo es ese espíritu solidario de Rodión, a pesar de que es pobre y su mamá le manda una miserable pensión? Rodión va a compartir ese poco dinero con su novia Sonia, porque sabe que Sonia es pobre también. Y aún a la muerte de su padre hay problemas graves. Y Sonia, por la necesidad, se ve obligada a prostituirse para mantener a su madrastra y y a sus hermanos. Todo eso, por supuesto, sabe Rodión. Pero ya Rodión está viviendo un momento difícil, psicológicamente ya difícil. Ese conflicto de dos morales, ¿no? Por un lado le dice, no, por un lado le dice, no puedes matar, y por otro dice, sí puedes matar. Ese conflicto moral no lo deja vivir tranquilo, hasta que un día decide contárselo a su novia, el doble crimen que ha cometido. Entonces Sonia le dice, pero yo te veo cada vez más pálido, ¿no? Veo que más delgado, creo que ni comes, no duermes. ¿Qué pasa contigo? Pero como ya le había contado el doble crimen, Sonia le dice, tu enfermedad no es física, tu enfermedad es psíquica. Lo que tú tienes que hacer es ir a la policía y hacer una catarsis, es decir, un desahogo. Tienes que contar a la policía tu doble crimen y verás que te vas a sanar. Entonces, a insistencia de Sonia, va a la policía y cuenta su doble crimen, ¿no? Incluso presenta las pruebas, bueno, el dinero y las joyas que ha enterrado. Y recién Porfirio Petrovich recién lo va a acusar formalmente. Lo denuncian, lo enjuician y lo sentencian, ¿no? A muchos años de prisión en una región llamada, ¿cómo se llama esta región? Está en el Polo Norte, ¿no? ¿Cierto? Lo envían a ver si me ayudan, a una prisión que está en ¿Siberia? Siberia, gracias. Siempre las señoritas atentas. Gracias. Siberia forma parte del Polo Norte. Ahí el gobierno ruso enviaba a los peores criminales. Como Rodión ha matado a 2, lo envían a Siberia. Es ahí donde va a estar años preso. Pero, por suerte para Rodión, y creo que no es suerte, sino por amor, Sonia acompaña a Rodión todos los años que él ha estado preso. Y Sonia aprovecha esta convivencia en la prisión para demostrarle, o sea, Sonia le demuestra que su segunda moral, la moral intelectualista antihumanitaria, no le sirve de nada. Al contrario, le ha complicado la vida y es por eso que está en la cárcel. Y le dice, vuelve a tu moral anterior, a tu moral cristiana, ¿ah? Y vas a vivir en paz. Es que Sonia también pertenecía a la moral cristiana. Ella era cristiana, Sonia. Entonces, Sonia convence a Rodión y Rodión vuelve a ser cristiano y salen de la prisión, ¿no? Libres para siempre. Muy bien. Vamos pero hay algunos datos todavía. Hay unos datos. Todavía tenemos. Hay un segundo autor, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces a ver, vamos a irnos al otro autor.
Ahí está, narrativa contemporánea. Vamos a hablar de Franz Kafka. Ahí está Franz Kafka y su novela Metamorfosis. Entonces ya estamos en la narrativa del siglo XX, ¿no? Ernest Hemingway, William Faulkner, Proust, Kafka, James Joyce, ¿no? James Joyce, autor de esta novela Ulises. Muy bien. De Proust vamos a mencionar En busca del tiempo perdido. De Faulkner, El ruido y la furia. Y de Hemingway, El viejo y el mar. Hablemos de Kafka. Y ya, los escritores del siglo XX tienen una visión universal e histórica del hombre. La temática es múltiple, hay temas históricos, sociales, psicológicos, económicos, cotidianos, políticos, etc., ¿no? Y hacen una serie de innovaciones técnicas, por ejemplo, el punto de vista del narrador, desplazamiento del narrador omnisciente. Cuando un narrador es omnisciente, cuando sabe todo, es un pequeño sabio que conoce mucho a sus personajes, ¿eh? Ese es el narrador omnisciente. Nuevos procedimientos narrativos como el monólogo interior. Diversos planos temporales, quiebra el orden lógico y cronológico de la historia. Entonces, hasta antes de ellos, una novela se escribía en forma lineal. Si ahora es abril, pues luego viene pues abril, mayo, junio, julio. Ese es el orden lineal. Pero los escritores del siglo XX alteran ese orden lineal y nos presentan un total desorden temporalmente en sus novelas. Kafka. Ahí tenemos lo fundamental de Kafka, ¿no? América, novela, El castillo, El proceso y, por supuesto, la metamorfosis. La metamorfosis, su obra expone la angustia y el absurdo de la vida del hombre contemporáneo, o sea, el hombre del siglo XX. Estamos hablando de un europeo, por supuesto. Bien, el protagonista es Gregorio Samsa. Es el hijo mayor de una familia donde hay papá, mamá y una hermana menor llamada Gret. Ahí está Gret. Gregorio Samsa, como es el mayor, viendo que en su casa hay problemas económicos porque su papá ya es jubilado y lo que recibe como jubilado no alcanza para mantener a toda la familia. Entonces, él se compromete a trabajar y trabaja intensamente. Nunca llegó tarde, nunca faltó a clase. Entonces, va a ser digamos, un trabajador modelo, Gregorio Samsa. ¿Qué pasa? Que una noche, ¿en qué trabaja Gregorio Samsa? En una empresa textil que produce telas, fardos y fardos. Entonces, Gregorio, es el encargado de llevar esos fardos de tela del lugar donde se fabrica a otros pueblos y los lleva en tren. Todos los días tiene que estar a las 6 de la mañana en la estación del tren para recibir los fardos de tela y luego viajar, ¿no? Al día siguiente vuelve, otra vez prepara. Entonces su vida es una rutina, viajar, viajar y viajar. Una noche, cuando se acuesta y prepara pues lo necesario para su viaje, que no dura más que 1 o 2 días, son viajes de ida y vuelta. Prepara su maletín y junto a su cama hay una mesita de noche y él programa su reloj despertador. 5 de la mañana se levanta y cuando se levanta no eran las 5 de la mañana, sino ya había avanzado el tiempo. Él no había escuchado el timbre. Por la ventana de su dormitorio ya ingresan los rayos solares y él se desespera. ¿Y por qué no he escuchado la hora? Entonces
Cuando él quiere ver qué hora es, claro, él ya sabe que es tardísimo. No puede hacerlo. ¿Qué pasa? Que su cuerpo se ha transformado. Siente en la espalda una suerte de caparazón. Y en lugar de extremidades, brazos y piernas, que ya no los tiene, hay una hilera de patas, de pies cortos, ¿no? 2 hileras. Entonces, él cree que está soñando, pero al final se da cuenta que no es un sueño, ¿no? Él se ha transformado en un gusano, en un insecto, en una cucaracha. Es un monstruo al final. Bien, al final al pobre lo encierran en su cuarto y ya no lo permite que nadie vea. Papá dice que nadie del pueblo debe saber que Gregorio existe. ¿Ah? Entonces, como ya no trabaja Gregorio y hay problemas económicos en su casa, obligan a trabajar a Gret y hay una crisis tremenda, ¿no? Hasta que al final Gregorio amanece muerto en su cuarto, lo sacan como si fuera basura, lo envuelven en la sábana, lo sacan a la puerta de la casa, hay un barril, ahí lo echan. Al rato viene el camión basurero de la municipalidad y se lo lleva. Entonces, papá y mamá, que han vivido años traumáticos, y también la hermana, deciden irse de paseo, ¿ya? Y cuando ya llegaron al lugar y están bajando del ómnibus, papá se da cuenta que Gret ya no era una chiquilla de 15 años, sino una impresionante señorita de 22 años, ¿ah? Muy simpática. Entonces le dice, esposa mía, ya es hora de conseguirle un buen marido a nuestra hija. Punto. Ahí termino. Eh, les voy a dar, porque ya estamos en la hora, les voy a dar las 8 claves, ¿ya? A ver, enumeran del 1 al 8. Enumeren, por favor. Ya. 1 pone D de domingo. D de domingo. 1. 2. B de bueno. B de bueno. 3. A. A de alumna. Alumna. 4. C de correcto. C de correcto. O casa, como gusten. 5. Buena o bueno. B. Bueno o buena. 6. E de excelente. Excelente. 7. Nuevamente, buena o bueno. B de bueno. Y la última, 8. D de domingo. D de domingo. Muy bien. Gracias por la asistencia de ustedes. Un poco nos hemos detenido mucho en crimen y castigo, ¿verdad? Bien, aplausos entonces también para ustedes y esos corazoncitos de mi aprecio para ustedes. Muy bien. Ha concluido nuestra clase. Los espero la próxima semana y por favor, si esta semana leen algo del el poema El mío Cid y también el Lazarillo de Tormes, ¿ya? Vamos a hablar de los 2 temas la próxima semana. Ya, ahí está. Gracias a todos. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, simpática. Gracias. Todos. Ya, Gracias, a ustedes profesor. también, a ustedes también. ¿Eh? Muy bien. Hay que agradecer también a la profesora tutora que ha estado atenta en nuestra clase. Muy bien. Ha culminado nuestra hora. Pasaremos al otro salón.